Espero muy buen comienzo de semana. ¿Cómo están? Esto es La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Maite Sarasola, ¿bien y vos? Muy bien, muy contenta con el programa de hoy porque hoy se realizó a instancia de todos los partidos políticos un acto para conmemorar 40 años de aquel Río de Libertad, aquella juntada de gente donde uruguayos y uruguayas reclamaron por un país democrático y también sin exclusiones. Esa juntada de gente llevó más de 500.000 de personas hacia la zona del obelisco y se dio, convocada por los partidos políticos, porque se habían suspendido, en un clima de mucha tensión, además se habían suspendido las negociaciones para el retorno democrático. Vamos a conversar con Gerardo Caetano sobre el pasado y el presente de nuestra democracia y también en el último bloque vamos a hablar con dos protagonistas de aquel viaje de los niños, donde 154 niños, niñas y adolescentes llegaron desde Europa a Uruguay un mes después del Río de Libertad, algunos por primera vez para conocer a sus familiares, otros ya conocían, pero bueno, vamos a estar compartiendo esas historias. Bien, allá vamos, cuando empezó además el penúltimo programa de este ciclo, porque el miércoles cerramos nuestro 2024, ¿no? Nuestro 2023. Me mareé con el Mundial, con Argentina campeona del mundo y tiré un número par. Con ganas de retornar en 2024. Les recuerdo nuestro WhatsApp, pero sobre todo les quiero hablar de Twitter hoy, porque estamos, mire, en el umbral de llegar a 50.000 seguidores en Twitter y nos encantaría cerrar esta temporada con bastante más de 50.000, cruzar esa frontera. Así que si aún no nos siguen en Twitter, no lo duden, busquen La Letra Chica TV, @La Letra Chica TV y nuestro WhatsApp para que manden mensajes breves y confirmen y podamos compartirlos en el correo del programa 092-374-089. Para comenzar a charlar sobre este Río de Libertad, en qué contexto se dio, cómo fue y qué es lo que está pasando ahora también, es que recibimos a Gerardo Caetano nuevamente, historiador, politólogo y también docente de la UDELAR de la República. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué día, no? Sí, un día muy impactante, al que hay que recordar, es una efeméride nacional de todos, del mismo modo que el 30 de noviembre de 1980 es una efeméride nacional de todos, pero para entender lo que fue, hay que recordar no solo el 27 de noviembre de 1983, hay que recordar el contexto de ese año. ¿Qué era lo que estaba pasando ese año? ¿Qué hitos hubo también? ¿Qué es lo que estaba pasando? La dictadura desde el no del 80 venía declinando, pero la represión seguía. Se habían celebrado las elecciones internas de los partidos habilitados en noviembre del año 82, pero en esas elecciones no hubo participación de lo que hoy es el Frente Amplio. De allí que tuvo que expresarse a través del voto en blanco. Pero el entonces dictador Gregorio Álvarez seguía con la idea de continuar y especulaba con ese 43% que en noviembre del 82 había votado el sí. Y a tal punto fue que en marzo del 83 lanzó un pronunciamiento en la ciudad de Aceguá que fue planteado como el pronunciamiento de Aceguá para crear un partido del proceso. Incluso la idea era, bueno, si yo junto al pachequismo, que fue el soporte del sí de los colorados, si yo junto a Gallinal, que era el soporte del sí, si junto a los que votaron sí de los dos partidos tradicionales, por supuesto de la izquierda no se hablaba, bueno, puedo ganar las elecciones. Eso es muy importante porque el año 83 es un año de gran movilización popular, social, y es un año en donde los grandes actos populares marcaron una impronta de radicalización de la lucha contra la dictadura, pero tuvieron una represión feroz. O sea, no era que la dictadura se iba, no. Recordemos, el 1 de mayo se realiza el primer 1 de mayo del plenario intersindical de trabajadores con una manifestación extraordinaria y muy pujante. Pero ya luego, el 23 de junio, bueno, dentro del régimen había algunos que estaban orientándose a una posición más aperturista y otros que con el liderazgo de Álvarez que querían seguir. Y en esa perspectiva es muy importante establecer que el diálogo del Parque Hotel, que se inicia en mayo, bueno, después de 7 reuniones, fracasó. Y hay que recordar que en ese contexto
bueno, clausura de periódicos, represión, tortura. 23 universitarios comunistas fueron arrestados en el 23 de junio y fueron torturados sistemáticamente. Las mujeres fueron violadas. Año 1983, junio. En ese contexto, el 2 de agosto, la dictadura saca el famoso decreto de suspensión de la política. Y en reacción a eso, que era, bueno, terminar con la transición, en reacción a eso se produce la famosa movilización liderada por el Serpaj, del ayuno del Serpaj, que costó que suspendieran al Serpaj. Es en ese contexto de movilización popular y represión que surge, en el marco de un contexto muy difícil, la idea de convocar un gran acto multipartidario. Allí los partidos tenían divisiones internas y sobre todo había una ausencia que ya entraba a pesar terriblemente. La dictadura seguía con la idea de que la izquierda no iba a comparecer en las elecciones del año 84. En ese contexto, bien, es que se prepara el acto, que en la construcción del acto se convoca al Frente Amplio, pero el acto del 27 de noviembre fue la proscripción del Frente Amplio, no legal, pero sí real. La gente, los centenares de miles de uruguayos que se movilizaron ese día, bueno, llevaron muchas banderas, blancas, coloradas, pero muchas banderas frente amplistas. Incluso la Juventud Demócrata Cristiana, el PDC estaba fuera del Frente Amplio, en ese momento movilizaron para que el PDC volviera al Frente Amplio. Y en ese contexto habría un cambio en la directiva del Frente Amplio, en la directiva del PDC. Es decir, si nosotros no ubicamos el 27 de noviembre del año 83 dentro de ese contexto en donde una gran movilización popular con caceroleos, con movimiento sindical actuante, con FUCBAN actuante, con Serpaj actuante, con la semana de ASEP-FEU y la represión de parte del régimen que, bueno, buscaba precisamente que no hubiera una apertura. Y si no recordamos el lema que lideraba esa convocatoria, que era por un Uruguay sin exclusiones, y si no recordamos que había 2 sillas vacías en el estrado, y esas sillas vacías representaban a quienes el 27 de noviembre seguían proscriptos. Wilson Ferreira, el líder indiscutido del Partido Nacional, que seguía siendo un proscripto por la justicia militar y que a su retorno en el año 84 sería preso y se le prohibiría comparecer en las elecciones, por lo cual las elecciones de un año después no fueron elecciones sin exclusiones. Hubo dirigentes, candidatos y partidos proscriptos. Y la otra silla vacía, la silla del general Seringui, que en ese momento, el 27 de noviembre, estaba preso. Entonces, hay que contextualizar, hay que reconfigurar aquella idea de que, bueno, la sociedad, en una articulación multipartidaria en donde tenía un enemigo, y la verdad, en una dictadura sí hay un enemigo. ¿Por qué? Porque en la democracia no hay enemigos, no debe haber enemigos. Pero en una dictadura civil-militar, el que construye la idea de enemigo es justamente el dictador, que tortura, seguirían los asesinatos políticos. En el año 84 tuvimos el asesinato de Roslik, por tortura. Entonces, hay que contextualizar y hay que recordar aquella fecha como una fecha de unidad nacional, pero de unidad nacional contra una dictadura que todavía estaba actuando, que tenía miles de presos, que reprimía con tortura, que reprimía a jóvenes y que buscaba de alguna manera disciplinar a una sociedad que, bueno, que estaba invocando la democracia, la libertad. El 1 de mayo fue libertad, trabajo, salario y amnistía. Entonces, si tú juntas esa idea de una sociedad que se levantaba, que ya no aceptaba la dictadura y que reivindicaba no solamente el retorno a una democracia en términos genéricos, no, reivindicaba
el retorno a una democracia profunda, que lamentablemente no sería lo que ocurriría. Y en la preparación del acto de la proclama queda claro que para el gobierno militar, o por lo menos para su núcleo duro, no existía la posibilidad de que la izquierda participara en nada. Pero en la convocatoria al acto, los otros protagonistas políticos, los de los partidos tradicionales, cómo dialogaron con el Frente Amplio, qué rol tuvo el Frente Amplio en ese momento para el acto del Río de Libertad, el que después sería el Río de Libertad, y en la política del país. Bueno, los partidos tradicionales reconocieron y convocaron al Frente Amplio. Convocaron también a la Unión Cívica, ¿m? Y convocaron al Partido Demócrata Cristiano, pero sobre todo la convocatoria era al Frente Amplio. ¿M? En representación del Frente Amplio, en esa mesa multipartidaria, bueno, había figuras como figuras de gran trayectoria. No estaba todavía Sereñi. ¿M? En ese contexto, bien, el Partido Colorado, cuyos representantes fundamentales en ese momento ya eran quienes comparecerían en la fórmula, Sanguinetti y Tarigo, bueno, plantearon a las Fuerzas Armadas que, recuerdo el símil de Sanguinetti, una mesa de negociación o cualquier mesa se sostiene por lo menos con 3 patas. Si ustedes insisten en la proscripción de Wilson Ferreira y el Partido Nacional no comparece a la negociación, vamos a tener que convocar al Frente Amplio. Van a tener que aceptar la convocatoria del Frente Amplio. Para el Partido Colorado, además, era una cuestión de visión política. Ya se había visto que con un Frente Amplio proscripto, quien captaba los votos frente amplistas, más allá de la recomendación del general Sereñi y de la democracia cristiana del voto en blanco, que era un voto justamente de los proscriptos. Bueno, pero si no había una línea de apertura, ¿quiénes iban a ganar sin lugar a dudas? Y iba a ganar el Partido Nacional, y dentro del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate. Por eso se da una situación muy compleja. Pero esto hay que recordarlo en ese contexto. Pero hay diferencias dentro de los partidos por la participación o no del Frente Amplio, por ejemplo, para elaborar la proclama, para estar en la convocatoria. No. En ese momento se convocaba, dado un protagonismo muy fuerte del PIT, el Plenario Intersindical de Trabajadores, de ASEP-FEU, que era el retorno del movimiento estudiantil, de FUCBAN, muy relevante, de SERPAJ, y que de alguna manera lideraba los movimientos de derechos humanos. Hubo un reclamo por generar una intersectorial en donde estuvieran los partidos, todos los partidos, incluso los proscriptos, pero donde también estuvieran los organismos sociales. Y allí el Partido Nacional estaba totalmente de acuerdo. Quien no estaba muy de acuerdo, pero finalmente transó, era el Partido Colorado. Era el Partido Colorado que no quería que los partidos perdieran, de alguna manera, el timón. Claro. Eso perfiló una lógica muy tensionada. La proclama, yo recuerdo mucho a Pibel. Pibel era nada menos que el presidente del directorio del Partido Nacional. Había sido el primer candidato de la lista de ACF. Y Pibel fue con Gonzalo Aguirre y se reunieron con los delegados frente amplistas, con los delegados de todos los partidos, y quedaron en traer un borrador. Y Pibel salió y le dijo a Gonzalo Aguirre: haga de inmediato el borrador, porque el que hace el borrador gana. Bueno, a la siguiente reunión empezaron a discutir y Gonzalo Aguirre dijo: acá tengo un borrador. Cuando leyó el borrador, el famoso dirigente del Partido Socialista, José Pedro Cardoso, dijo: bueno, lo único que faltan son los aplausos. Y el otro encomendado a hacer el borrador, que era el doctor Tarigo, bueno, pudo hacer algún ajuste. El núcleo del Aguirre. Y el discurso es de esos discursos que no están hechos para ser leídos, están hechos para ser escuchados. Y sobre todo para ser escuchados en la voz inmensa de ese gran actor, de esa gran figura nacional que era Candó. Nunca nadie ha escuchado cómo hablaba Artigas, pero todos los que escuchamos a Candó dijimos: es la voz de Artigas. Y Candó realmente lo hizo de manera magnífica, inimitable, una oratoria que era la lectura de un discurso, pero qué diferencia, y ustedes lo saben bien,
entre una lectura bien hecha y una lectura... Sí, sí. Además del talento de Candó y su fuerza, su personalidad, hoy yo estaba repasando, ¿no? Después lo tuvimos además en la transmisión del acto en TV Ciudad, la apropiación del texto. Es como que fuera un político que lo escribió él mismo y lo está diciendo un líder. Y el protagonismo de la gente. Claro, dándole su espacio. Y ¿no? Saber dialogar. La pausa. La pausa, la reiteración, saber dialogar con ese protagonista fundamental del 27 de noviembre, que me atrevo a decir no fueron los dirigentes políticos. No fueron los dirigentes políticos. Fue la gente. Esos centenares de miles de uruguayos que, acomunados en la reivindicación de esa gran utopía nacional que es la democracia, contra una dictadura que todavía estaba amenazante, afirmaron esta idea, bueno, que está en el final de la proclama de Candó. Viva la libertad, viva la república, viva la democracia. Gerardo, tomando lo que tú explicabas al principio, ¿no? De todo este contexto tan complejo de torturas, de detenciones, y con esto que estás hablando del valor que tuvieron las cientos de miles de personas que estuvieron allí, ¿cuál te parece que fue el peso simbólico de esta marcha en un sentido y qué tanto pesaba ahí la palabra democracia para los uruguayos y las uruguayas? Bueno, era una palabra en la que todos estaban, bueno, todos, no todos, no todos, pero la gran mayoría de los uruguayos estaba unida. Era el retorno a una cultura de vida, a un modo de convivencia. Era un retorno en donde el que era en clave partidaria no era lo importante. En las grandes caceroleadas, cuando la gente en los departamentos golpeaba y esto, vos no le preguntabas al otro, ¿y usted qué es? No, vos caceroleabas. Y ahí la idea era contra la dictadura. La idea era contra la dictadura. Por eso, en la respuesta que Gregorio Álvarez con la Junta de Comandantes da y dice que ahí hay un cambalache y que el marxismo-leninismo no volvería después del acto del Obelisco, y la amenaza de muerte que tuvo Candó ese mismo domingo que actuaba en el Solís, ese mismo domingo, probaba que, bueno, ese acto marcaba, bueno, un punto de inflexión, un nuevo punto de inflexión, pero ojo, la dictadura y particularmente Gregorio Álvarez no estaba claro en habilitar un protagonismo. Por eso, cuando uno recuerda el 83, hay que recordar la movilización social, que terminó no casualmente, y es notable que ustedes puedan traer a quienes eran niños en ese momento y que hoy, 40 años después, tienen otra visión. Bueno, el retorno de los niños fue una explosión. Tú fíjate que en febrero la dictadura había prohibido a Serrat. Había prohibido a Serrat. En el año 84 permitirían que Serrat diera un acto, diera un recital. Un recital, que fue un acto, en el Estadio Centenario, pero en febrero no. Y la prohibición de que vinieran los niños con sus padres. O sea, hay que retornar al contexto. Habían miles de presos, habían centenares de miles de exiliados, había tortura, habían arrestos, había violaciones flagrantes. Lo que cuentan, lo que han contado esos 25 jóvenes comunistas que fueron arrestados justamente para romper cualquier posibilidad de diálogo, fueron realmente sometidos a escarnios inenarrables. Por eso que el recuerdo del Río de Libertad no nos haga olvidar, bueno, lo que estaba pasando. Para advertir que la democracia es nuestra gran utopía y que va más allá, que es nuestra definición común, vengamos de donde vengamos, hay que recordar cómo se terminó la dictadura, cómo se inició la dictadura. Y hay que recordar, sobre todo este año, que se cumplen 40 años del Río de Libertad, pero 50 años del golpe de Estado, ¿por qué hubo dictadura? Y hay que recordar, bueno, las víctimas terribles. Toda la sociedad era víctima, pero hubo víctimas particulares que fueron sometidas a delitos, muchos de los cuales todavía siguen impunes.
Claro, pensando en esto que decís del contexto, ¿no? Desde el hoy sabemos dónde desembocó el Río de Libertad. Sabemos el final feliz en el sentido democrático de la película, pero en ese momento, digo ahora y reformulo en mi propia mente escuchándote, la incertidumbre era absoluta. Por más que haya 500.000 de personas en la calle, que en ese momento estén pensando, nos van a tener que matar a todos si quieren frenar esto. Del otro lado, el mando militar piensa que matando unos cuantos capaz los amedrenta a todos y estaba todo en disputa. Claro, y ojo, el final feliz fue más o menos feliz. Porque finalmente la reivindicación del acto... Sin exclusiones no fue. Sin exclusiones, la idea lógica que, bueno, se retornaba a la democracia con todos los partidos, todos los candidatos arriba de la mesa, eso no ocurrió. No ocurrió. Y eso obviamente incidió, nos generó una situación que después fue consolidada en el año 86 por la aprobación de una ley absolutamente inconstitucional como la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Qué rol tuvo en esa ley el pacto de 1984, el pacto de Club de Es la Madrid? discusión eterna. Seguramente en el pacto no se negoció la ley de caducidad. Todo lleva a indicar de que no se negoció. No hay ningún documento y los testimonios no van en esa dirección. Lo que pasa es que eso que significaba, bueno, acordar con los militares sin la comparecencia del Partido Nacional y sobre todo sin la comparecencia de su principal líder, que había sido un líder realmente con una afirmación de rechazo y de oposición a la dictadura muy duro, bueno, ya significaba una situación muy complicada. Del mismo modo era muy complicado, en diciembre del año 86, bueno, consolidar una ley absolutamente inconstitucional, como luego se probaría hasta el cansancio, contra la voluntad, bueno, de actores políticos relevantes como el Frente Amplio y buena parte del Partido Nacional. Entonces, el 84 y el 86 marcan, bueno, esa salida que fue una salida muy complicada y que no creo que sea una salida solo virtuosa. No, muchas veces se plantea, Uruguay salió en forma muy virtuosa. Bueno, 40 años después del Río de Libertad, 50 años después del golpe de Estado, aún 191 de los 197 detenidos desaparecidos no sabemos dónde están. Aún reina impunidad. Aún tenemos cosas que eran impensables en aquel momento. La gente tenía una explosión de expectativas, pero no quería solamente una restauración a lo que había sido antes de 1973. Quería la construcción de una democracia de calidad, de una democracia social. En el año 86, la primera vez que se hace una medición de pobreza, el 46% de los uruguayos estaban por debajo de la línea de pobreza. O sea, era una sociedad muy dañada, muy herida por la dictadura. Y bien, lo que se acordó en la CONAPRO, en buena medida, por ejemplo, una política económica de consenso, finalmente después no se aplicó. Entonces, tenemos que reivindicar siempre al Río de Libertad. Tenemos que reivindicar siempre al Río de Libertad como la expresión de eso que nos acomuna, vengamos de donde vengamos y vayamos a donde vayamos. Es el acuerdo principal de régimen. Nuestra primera definición es la afirmación democrática y no violenta. Pero ojo, una democracia tiene que tener calidad. La calidad de una democracia y la calidad de una transición de una dictadura a la democracia se daba precisamente por ese eslogan que fue incumplido. Por un Uruguay sin exclusiones. Hay mucho más para charlar en ese sentido y también, lo que decía Gerardo recién, una democracia es muchas cosas, las exclusiones pueden tener que ver con lo político partidario, pero también con lo económico y con lo social. Ya seguimos un rato más con Gerardo Caetano. 9:30 de la noche en el vivo de TV Ciudad y en el penúltimo programa 2023, y señoras y señores, de La Letra Chica, porque el miércoles cerramos ciclo. Seguimos con Gerardo Caetano a 40 años del acto del Obelisco, del Río de Libertad. Y ya nos meteremos en hablar de democracia actual,
hablemos de eso, vamos a hablar, a ir y venir en el tiempo entre aquel momento y ahora, habiendo hecho en el bloque anterior una buena contextualización. Entonces, persisten relatos negacionistas o versiones interesadas que intentan reforzar la teoría de los dos demonios, lo hemos mencionado ya contigo. Hablando de democracia y de presente, ¿es un riesgo para la democracia que se reinstale contra toda la evidencia y todo análisis académico sólido ese relato? Y por supuesto, parece sorprendente, pero precisamente eso tiene que ver con la construcción permanente de una democracia. En la teoría democrática, desde sus orígenes, está que una democracia no se construye de una vez y para siempre, que hay que regarla todos los días. Y lo mismo ocurre con la memoria. ¿Quién iba a decir que hace 40 años, el 30 de octubre del año 83, triunfaba Ricardo Alfonsín? 40 años después, triunfa un señor en la Argentina, legitimado por casi el 56% de los argentinos, pero cuyas convicciones democráticas son, en el mejor de los casos, dudosas, que plantea un discurso negacionista, ni que hablar de la vicepresidente electa. Entonces, hay que construir memoria, y la memoria siempre se construye en un debate. No termina de construirse de una vez y para siempre. Siempre habrá perspectivas negacionistas. Demos ejemplos. En España, en forma más o menos similar, hace 40 años venía Juan Carlos, el rey Juan Carlos de España, y esa venida significó un espacio de encuentro de los líderes proscriptos, algunos por lo menos, pero la democracia española se hizo con el lema echar al olvido. Bueno, hay un historiador israelí que me parece formidable, que en un libro notable que se llama La cultura del olvido, los usos del olvido, en el que se analizan distintas culturas, él trabaja sobre la cultura del olvido en el pueblo judío. Y lo que plantea al final es algo muy impresionante. ¿Cuál es el antónimo del olvido? Memoria. No. Él hace una fundamentación. ¿Recuerdo? No, justicia. Ah, bueno. Y justamente establece hasta qué punto el olvido impuesto siempre tiene una lógica de cercenamiento de la justicia. En una democracia hay elementos que son cruciales, que no estaban en el año 83. En el año 83 no había garantías. No había garantías. No había garantías individuales. Esos muchachos que fueron presos, ese hostigamiento permanente, movilizaciones sindicales en noviembre que fueron reprimidas en forma bestial. Bueno, eso estaba revelando que la sociedad requería democracia. Bien, hoy tenemos, como tantas veces se dice, una democracia perfecta en el Uruguay o una democracia de nivel superlativo. Y ahí caben preguntas, ¿Una democracia con impunidad es una democracia plena? Una democracia en donde, como hemos visto, las garantías, ciertas garantías claves, que son garantías que adquieren un sentido natural, ¿están plenamente resguardadas en el Uruguay? Tenemos valores muy importantes que los tenemos que cuidar y que son patrimonios que están más allá de los partidos. Por ejemplo, tenemos que cuidar a los partidos, a todos los partidos. Ser una democracia de partidos como es todavía, y hay que seguir haciendo eso, construyendo, consolidando partidos, es fundamental. Pero ojo, también hay que establecer, las democracias empiezan a ser desafiadas en estas sociedades del descontento, en estas sociedades de la desconfianza, por la eficacia. Entonces, en la Argentina, por ejemplo, o en otros países, aún presidentes que plantean de manera más o menos directa horizontes antidemocráticos, son de alguna manera votados por
una situación de insatisfacción. Y ahí hay que ser muy claro. ¿Quiénes buscan la política del agravio, la política de la disputa cerril, la política de la polarización? ¿Quiénes insultan una y otra vez al adversario, tratando de que se convierta en enemigo? Y bueno, aquellos que creen que en la polarización, en la disputa de agravios, prevalecen. Y hoy tenemos, bueno, ese instrumento, el celular, que es un instrumento maravilloso para comunicar, pero que puede ser un arma de destrucción masiva. La democracia tiene que, de alguna manera, poder construir, bueno, una convivencia en donde impere tolerancia entre quienes piensan distinto. Yo siempre insisto en que el que haya pensamiento distinto en una sociedad no es algo a tolerar, es algo a celebrar. Y la libertad que más importa es la libertad del que no piensa como yo, del distinto. Bien, uno ve tweets, exabruptos en el Parlamento, de figuras que son espejos públicos, como senadores, como dirigentes políticos, y lo que buscan es el agravio. Lo que buscan es el agravio. Por eso, el recuerdo nos debe impulsar a la acción. Tiene que ser una tensión de búsqueda y de acción. Y la acción es, bueno, cuidar la democracia, partiendo de la base de que la democracia no está construida de una vez y para siempre. Vamos a recordar en un minutito un poquito de lo que decía Cando aquel día, hace 40 años. Hemos venido a afirmar todos juntos y solemnemente nuestro compromiso irrenunciable tras una década de regresión y de oscurantismo, de restituir a la nación su dignidad, al país su prestigio, a la Constitución su intangibilidad, a los partidos políticos su papel insustituible, a los gobernantes la respetabilidad que solo emana de las urnas. A los gobernados su derecho a elegirlos, a cada ciudadano su condición de elector y elegible, a cada hogar su tranquilidad económica y a cada uruguayo su derecho de ganar el pan con el sudor de su frente. Bueno, en ese fragmento vemos algo que tiene todo que ver con lo que veníamos conversando. No hay en la proclama solamente un encargue de la democracia de que participen los partidos políticos en unas futuras elecciones, que por supuesto está en el centro, sino también una promesa de libertad, una búsqueda de la libertad y de la democracia por el lado de la equidad y las oportunidades. Desde la sed de democracia, un grito de democracia profunda. ¿Qué ha pasado con esa búsqueda de la equidad, de que no tengan angustias económicas los hogares y de que la gente tenga trabajo en estos 40 años? ¿Cómo crees que se ha cuidado o no esa idea de democracia profunda? Bueno, viendo los indicadores y viendo los horizontes sociales, es absolutamente indiscutible que aquella tragedia con la que termina la dictadura, en todo sentido, tú fíjate que en los años de la dictadura los trabajadores perdieron casi el 70% de su salario real. Venían perdiendo en la década anterior a la dictadura. 46% de pobres. Había, cuando se empezó a medir la pobreza infantil, casi 60% de los niños nacían en hogares pobres. Había niveles de indigencia terribles. Si uno ve aquello, ve aquel final de la dictadura con el ajuste recesivo terrible, la quiebra de la tablita, las ambiciones de Gregorio Álvarez, los dictadores tratando de que no se abriera la democracia, bueno, los avances son extraordinarios, extraordinarios. Ahora, la democracia por definición es querer más. Por definición es querer más. En la democracia los derechos
se pelean, se conquistan. En la democracia no sabemos cómo será la democracia dentro de 15 o 20 años, pero lo que sí sabemos es que tendrá que tener más derechos, más derechos. Y cuando uno ve incorporarse sentidos comunes en donde, bien, hay quienes dicen, bien, los derechos pueden ir regresivos. Hay un presidente electo en la Argentina que dice, no sé si vamos a pagar el aguinaldo. No sé si vamos a pagar el aguinaldo. Hay que reivindicar una y otra vez que una democracia se construye todos los días y se construye en un marco de pluralidad, en donde los partidos son actores fundamentales, pero no son los únicos. Los trabajadores tienen que estar sindicalizados. Ese 1 de mayo, bueno, era un 1 de mayo en donde por primera vez en 10 años los trabajadores podían celebrar su día. Los estudiantes tienen que reclamar. Los estudiantes no tienen que estar sometidos a terrorismo de Estado que lo que busca es inmovilizar. La sociedad, no hay que tenerle miedo al conflicto. No hay que tenerle miedo si no se cruza con los agravios. Las sociedades dinámicas son sociedades conflictivas. No son sociedades de medio pelo. Hay que asumir que una sociedad dinámica es una sociedad de conflictos en donde se disputa por ideas, por intereses, por derechos. Ahora, siempre dentro de reglas y en clave no violenta. Y una democracia no puede ser solamente una democracia procedimental. Una democracia no es solamente que los ciudadanos elijan a sus gobernantes. Por supuesto que es eso, pero es mucho más. Es justamente que los derechos, no solamente los individuales, sino los derechos colectivos, sean un objeto de recreación y de disputa, sin imposición autoritaria de ningún tipo, pero tampoco sin regresión. Por eso, cuando se trata de confrontar democracia representativa con democracia participativa, es un grave error. Es un grave error. La representación necesita calificarse en la participación. ¿A quién se le ocurriría que en una democracia se convoca al pueblo y dentro de 5 años se lo vuelve a convocar? Pero en esos 5 años que todos digan, está todo bien. ¿Quién puede creer en el país de Valle y Ordóñez que un plebiscito o que un referéndum es una válvula de escape? No, es la expresión de la voluntad del pueblo. Entonces, en ese contexto, esa idea de que la democracia tiene contenido y no es solamente forma, que no es solamente procedimiento, sino que tiene que incorporar contenido, en estos tiempos de distopía, es absolutamente central y tiene mucho que ver con las expectativas que estaban en ese río de libertad. Gerardo Caetano, historiador, politólogo y docente de la Universidad de la República, gracias por hoy y por todas las veces que has venido a este programa, es un gusto enorme escucharte. Ha sido un enorme gusto para mí. Gracias. 11 minutos faltan para las 10, continuamos con la letra chica. En diciembre de 1983 llegaban a Uruguay 154 hijos e hijas de uruguayos exiliados. Este hecho inédito fue ideado y organizado por un grupo de uruguayos residentes en España y también en Uruguay y por españoles integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y también participó el gobierno español. Los uruguayos enviaron a sus hijos como una avanzada de un próximo desexilio. Y los niños y niñas y adolescentes, como decía Maite, viajaban a un país en el cual sus propios padres, que no vinieron, corrían riesgo de ser apresados o secuestrados. Muchos de ellos eran incluso hijos de presos políticos, desaparecidos o asesinados. En aquel 1983 el pueblo los bautizó como los niños del exilio y ese retorno, de alguna manera, se inscribió como una de las mejores páginas de la resistencia a la dictadura. Hoy tenemos el gusto de conversar con 2 de aquellos niños, hoy ya obviamente adultos. Y le damos las gracias por estar y por conversar hoy con nosotros a Gabriel Melgarejo. Gabriel, gracias. Gracias a ustedes. Y a Rodney Franco, también conocido como Buba. Buba, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ambos hijos de uruguayos exiliados y parte de aquel vuelo primero, pero después el larguísimo ómnibus también que lo llevó hasta EBU en 1983. Y Gabriel, además, tu viejo estuvo un poco en la cocina de la idea de esto en España, ¿no? Sí.
Esto en realidad surgió por una cuestión muy fortuita, que era una reunión que se realizaba de la Internacional Socialista en Lisboa, y justamente tiene que ver con lo que está pasando ahora. Estaba el problema del Medio Oriente, el problema de los israelíes y los palestinos, y antes de arrancar la conferencia hay un asesinato por parte de un comando del Mossad de un dirigente palestino. Se suspende y a la vuelta surge la idea en un auto, conjuntamente con el secretario de las Juventudes Socialistas de España, que era Kiko Mañero en ese momento, de por qué no generar un hecho político mandando los hijos de los exiliados al Uruguay. Era una idea muy loca, pero que después fue tomando... Y sobre eso de generar un hecho político a través de los hijos, vos mismo has comentado, no sé si lo haría con mis hijos. Sí. Era otro contexto, otra situación. ¿Cómo recuerdan y valoran el episodio desde el presente? Mirá, ustedes lo dijeron, fue un bastión importantísimo. El año 83 es un año fermental en la historia contemporánea del Uruguay, ¿no? Yo creo que la dictadura tiene su primer golpe en el plebiscito del 80, pero después ya se va madurando todo en el 83, con el 1 de mayo del 83, que fue un acto multitudinario, la marcha de ACFEU, el viaje de los niños, el Río de Libertad. O sea, hay un conjunto de elementos que ya era un fervor popular reclamando las libertades y la democracia. Entonces, dentro de ese contexto, tal vez el viaje de los niños lo que hace es visualizar más la problemática a nivel internacional. No una cuestión tan interna, sino que más a nivel internacional. Y hay un elemento, yo se lo comentaba al Búho ahora, fuera de cámara, que no se dimensiona mucho, que es la visita del rey de España en mayo. Ahí hay una negociación de agendas entre lo que era la Cancillería de la dictadura y la de España, donde se cambian algunas figuritas, entre ellos el tema del vuelo de los niños en el 83. Un vuelo que era una misión diplomática absolutamente blindada. Por eso, una cosa que yo diga que no sé si mandaría a mis hijos ahora, pero en ese momento había un grado de blindaje, ya sea por el tema de la Cruz Roja, por ACNUR, por todos los partidos políticos españoles que venían representantes en la delegación. Era una cuestión muy cuidada, muy bien organizada, que hubiese sido fatal para la imagen del Uruguay, que la dictadura hubiese intentado tener algún tipo de acción concreta sobre el vuelo de los niños. Rodney, ¿tú qué edad tenías? ¿Qué recordás? 6 años tenía. Chiquitísimo. Era un niño, sí. Y bueno, lo recuerdo, son como imágenes, ¿no? Algunas cosas con un poco más de contenido y de los momentos. Sí recuerdo un diálogo muy grande con mi madre, con mi padre, explicando a dónde venía, por qué venía, todo lo importante que era para ellos y el terror que tenían de que viniera, ¿no? Y todo, mi madre al momento de soltarme me cuenta que tuviera cuidado de los milicos. Eso fue lo último ahí, antes de subir al avión, ¿no? Y está toda esa emotividad, todos niños, ¿no? Yo vine a cargo de 2 niños, una niña y un niño, que eran como mi referencia y eran un poquito más grandes que yo, ¿no? ¿Y bueno, con quién te encontraste acá cuando llegaste? Bueno, acá estaba mi abuela, estaban mis tías, mi familia más cercana, los que estaban afuera, estaban ahí. Gabriel, tú eras más grande, tenías 15 años. Sí, éramos de los un poquito más adoctrinados, teníamos el discurso armado, digamos, ¿no? La verdad, no podemos decir otra cosa. Teníamos ciertos titulares que teníamos que manejar, porque de eso se trataba, de reclamar la libertad en el Uruguay, del derecho de nuestros padres a poder volver a su patria, a su país, el reclamo de democracia, de amnistía. Eran conceptos que teníamos más o menos muy integrados, un grupito de compañeros que éramos un poquito más mayores que en el caso del BUA, que la gran mayoría eran todos niños, pequeños, con diferentes realidades, ¿no? Gente que tenía padres prisioneros en el Uruguay, o un padre o una madre prisionera en Uruguay, gente desaparecida, y lo vivimos con mucha alegría, porque realmente el periodo que estuvimos fue una fiesta para nosotros. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Bueno, la delegación se volvió en 3 tandas. Yo me fui en la última. Casi un mes estuvimos, no llegamos a estar en un mes, en la última tanda.
Porque, recordemos, generan ese hecho, vienen y después se vuelven. Exacto. Para después, algunos sí, no sé si todos, retornar con su familia. Sí. Algunos sí, otros no, retornar con sus familias al país. Exactamente. Y lo vivimos con mucha alegría porque era la novedad, nos recibieron muy bien, íbamos a los barrios cooperativos, íbamos a los sindicatos, éramos agasajados, nos regalaban pancartas, había toda una efervescencia en la calle que ya era notorio que no duraba mucho la cuestión, o sea, la dictadura ya no resistía esa presión. Entonces nosotros lo vimos desde ese lugar con mucha alegría, digamos, ¿no? Y con muchas ganas de volver. Yo cuando llegué a Madrid le dije a mi viejo, le digo, mirá que esto si no se resuelve pronto, yo me voy solo igual para Uruguay. Eso fue lo primero que le dije. Y creo que hubo una sensación generalizada. Después las realidades fueron cambiando, gente que vino y no se adaptó y tuvo que volver a los países donde se desarrolló, y otros que nos quedamos. Fue así un poco la cuestión. Y para vos, Bubba, con 6 años, porque tenía 15, decíamos, Sí, sí. Gabriel, todo ese alboroto, esa cosa, Gabriel ha dicho alguna vez, éramos como estrellas de rock. ¿Era alegre o era más apabullante que otra cosa? ¿Qué recordás de sensaciones? Mucha alegría, Sí, lo mucho calor. Claro. Igual venía de un lugar muy caluroso, ¿no? Y mucho eso, que estábamos muy cuidados. Estaba la familia, estaban los compañeros, mucha gente alrededor cuidándonos todo el tiempo. Y bueno, y eso, y muchos niños éramos. Yo veía un montón de niños, que eso salía de lo común. Y fuimos a lugares puntuales que realmente nos esperaban, hacían juegos, habían otros gurises con nosotros, jugando, conociéndonos, nos presentaban y bueno, eso. Con mucha alegría, realmente. Bueno, la llegada desde el aeropuerto a EBU fue de horas, ¿no? Sí, duramos casi 5 horas la caravana. ¿Se imaginaban que iban a tener ese recibimiento? No, es más, nos sorprendimos porque cuando llegamos, cuando el avión aterrizó, el avión de Iberia, y aterrizó, estaba desolado el aeropuerto. Ellos los militares habían rodeado el aeropuerto y habían despejado todo lo que era el ingreso de la antigua terminal del aeropuerto Carrasco. Y a la delegación y nos sorprendió de que era todo muy quieto, parecía que no pasaba nada. Pero una vez que salimos, lo que es la rotonda, ahí donde está el monumento a Wilson, ahí ya la gente ya estaba con los autos al costado de la ruta y la gente con banderas, los cánticos, ya ahí empezamos a decir, bueno, esto está bien organizado, ¿no? De todo punto de vista. No solo el tema de lo que fue la marcha, porque íbamos en los ómnibus, que en ese momento lo organizaba lo que otrora era la Federación Obrera del Transporte y la UNOT, hasta la llegada en AEU, que fue una organización muy prolija. O sea, nosotros nos entregaban con un escribano, con psicólogos, a los familiares que se iban a ser responsables, había que firmar, o sea, no era una cuestión de pasar lista y entregar a la familia, sino que había toda una documentación que había que llenar para poder asegurar la estadía de esos niños durante el tiempo que durara. En el acto que se realizó hoy, hablaron jóvenes de varios partidos, del Partido Colorado, del Partido de la Gente, del Frente Amplio, de Unión Cívica, del Partido Independiente y del Partido Nacional. Pensando en ustedes, chiquitísimos, 6 años, Gabriel, tú con 15, ¿cómo ven el rol de los jóvenes, de la juventud, en la búsqueda de justicia, en la construcción de memoria? ¿Qué tan importante les parece que es? Mira, yo creo que recordar es una condición indispensable para poder pensar el futuro. Si nosotros eludimos el pasado reciente, muy difícil vamos a poder construir el futuro. No desde el rencor, o sea, hay mucho sufrimiento y mucho dolor, por lo menos en lo que vendríamos a ser nosotros, que es la segunda generación, ¿no? De lo que hubo mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero yo, hoy que tengo 4 hijos y 3 nietos, tengo que pensar en este valor que tenemos, en esta democracia que tenemos, imperfecta por supuesto, pero que es un valor desde mi punto de vista sagrado, y saber construir. Yo me preocupa mucho el poder transmitir y contarle a la juventud las cosas que pasaron. Cada vez la memoria de las nuevas generaciones cada vez es más corta. Yo no sé si es por la tecnología, pero nosotros teníamos una memoria más larga. Ahora la memoria se achica más. Entonces creo que es un deber de toda la sociedad tener una mirada hacia el pasado para poder construir el futuro. Es indispensable. El tema de la memoria es clave. Sí, yo creo que
hay mucha participación de jóvenes que a veces en lugares que no son los clásicos, ¿no? Se están encontrando, se están innovando en formas de movilizarse, de encontrarse, de manifestarse, y eso hay que prestar atención, ¿no? Muchas veces estamos en las lógicas clásicas y perdemos de vista eso, ¿no? Y realmente hoy tenés un gran movimiento feminista, un gran movimiento de jóvenes, ¿no? Que muchas veces no es el viejo gremio del liceo, sino que se está manifestando de otra forma. Y me parece que eso también es parte de esta transmisión y parte de sobre todo asegurar que puedan tener la libertad verdadera, ¿no? Esta que nos plantean, de encontrarse y de poder también transgredir, ¿no? Y cambiar esta sociedad. Estoy pensando después en el momento del regreso, ¿no? Del regreso ya para quedarse en Uruguay, del desexilio. ¿En qué ciudad estabas de España vos? En Madrid. Viviendo en Madrid. ¿Vos, Búa, dónde Yo estabas? estaba en Canarias. En Canarias. Sí, sí. Cuando vuelven a vivir ya con sus familias al Uruguay, ¿cómo se sintieron? Sabemos que es un momento muy especial el desexilio, ¿no? Uno se siente que es de acá y es de allá, pero no es de ningún lado. Hay como una desorientación emocional y social importante, y bueno, eso se va procesando después con el tiempo. ¿Qué recuerdan de eso, del retorno posterior? En realidad, en mi caso, yo nunca me fui. Esa es la verdad. Mi padre era miembro del Partido Socialista. El Partido Socialista fue de los últimos partidos que la dictadura reprimió. Por lo tanto, él se exilió a mitad del año 80. Mi exilio familiar fue relativamente corto. Nosotros apenas se abrió, estuvo la apertura democrática, volvimos inmediatamente. El 85 mismo. El 85 mismo. Entonces nosotros, yo en realidad, como preadolescente y adolescente, hacía fuerza para no desarraigarme de lo que yo tenía acá. Yo vivía en una cooperativa de vivienda, yo conocía a todos los vecinos, tomábamos mate todos juntos, tenía la experiencia de la murga en mi barrio. Yo nunca me fui. En Madrid teníamos un rinconcito que estaban las banderas, el tamboril, los casés con la murga que salían, me lo mandaban permanentemente. Entonces, hasta hacía fuerza para que no se me pegara el acento. Te resistías. Como que había una resistencia, o sea, yo tengo que volver a ese lugar. Claro, no pasaba lo mismo con mi hermano, que era menor, y con los que eran más chicos, que obviamente tienen otro tipo de perspectiva y que puede ser más, en ese caso, más traumático el cambio, digamos, ¿no? El choque de venir de un lugar a otro. En el caso mío, yo no lo viví con trauma, sino con mucha felicidad. ¿Búa? Sí, a mí me pasó, nosotros en Canarias vivíamos con otros exiliados de otros países de América Latina. Vivían otros uruguayos, había una comunidad uruguaya que vivía ahí, ¿no? Es un país, hasta la forma de hablar es muy parecida, ¿no? Ellos nos colonizaron, fueron los primeros en llegar acá. Entonces, eso había generado que nosotros estábamos en familia, teníamos una familia grande allá. Y bueno, y a mí creo que lo que me generó el conocer a mi familia acá, todo eso que vivimos acá, yo quería volver. Entonces volvimos a España. En España todo ese año más o menos estuvimos, que mi padre además, como decía Gabriel, tenía una militancia muy activa, ¿no? Él era dirigente sindical, allá, él era representante de la CNT allá en Europa, y él todo el tiempo también estaba trabajando para la vuelta y para el tema de lo que estaba pasando acá, denunciar eso, ¿no? El manifestarse allá. Entonces, siempre fue natural la vuelta, ¿no? En mi caso, ¿no? No es el caso de otros compañeros, quizá. Yo volvimos con mis hermanas, y bueno, y nos encontramos nuevamente en nuestra casa, sentimos eso realmente. Por lo menos yo lo sentí, mis hermanas creo que también. Pero sí, era chico. Es verdad. Por mi parte, para cerrar, muy brevemente les pido a cada uno de ustedes, ya que hoy estamos recordando la lucha por la democracia y distintos hechos políticos sociales que llevaron a ese regreso, ¿qué creen que le falta hoy a la democracia de nuestro país? ¿O con qué soñarían, parándonos ahora en el presente y proyectándonos hacia adelante? Bueno, yo creo que la democracia del Uruguay es un ejemplo a nivel latinoamericano y en parte en el mundo. Que le falta, nada es perfecto. Yo creo que generar espacios
para poder convivir, sobre todo espacios de convivencia, espacios democráticos de discusión, ¿no? Que no sea esto de que nos ponen la grieta en el medio y está cada vez generar cómo se tironea más de esa grieta y se abre más, sino el entender que este país se construyó entre todos o se construyó generando grandes consensos y que es mucho más que ser de un partido político, de un color o de izquierda a derecha, ¿no? Creo que en algunos momentos hay que lograr entender que la visión de nación. Y bueno, eso realmente ha sido muy, muy lastimado en este último proceso y hay que volver a encauzar eso para que no nos pasen cosas como lo que está pasando en los países hermanos, ¿no? Coincido con el UBA en su análisis con respecto a la democracia. Yo advierto de que lo que más tenemos que cuidar es la institucionalidad, que al menos uno hoy puede ver algún tipo de peligro con respecto a no cuidar eso. No tiene sentido, por ejemplo, estaba leyendo de que hubieron 2 senadores hoy que anunciaron que no iban al acto del 27 porque tenían problemas políticos con otros partidos. Entonces, Da Silva y Bianchi. Da Silva y Bianchi. Es una cosa que desde mi punto de vista es inaceptable, digamos, ¿no? Es no entender nada, realmente no entender nada. Eso es profundizar la brecha, eso es atentar contra la democracia, cuando tiene que haber en algún momento algún parate y decir, bueno, tenemos que tener la posibilidad de estar todos en algo que nos une, que es cuidar justamente esto que tenemos, que me parece que, vuelvo a decir, es muy preciado y que tenemos que cultivarlo todos los días, sea gente que se defina de derecha, de centro o de izquierda. O sea, nosotros tenemos una institucionalidad que es ejemplo a nivel mundial, como lo dijo bien Rodney, y me parece que nosotros tenemos que cimentarla. A mí es lo que más me preocupa, no perder la institucionalidad, o sea, respetar la separación de poderes, poder convivir. Acá la gente elige libremente a quien quiere que lo gobierne, quiénes son sus representantes en el poder legislativo, y esas cosas son las que tenemos que cuidar mucho. Gabriel Melgarejo, Rodney Franco, muchísimas gracias a ambos por estar y por brindarnos su testimonio y prestarnos un poco de memoria. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muy amables. Ya se viene a cerrar su temporada 2023, Línea de 3, el deporte más allá del deporte. Gracias a ustedes por estar, como siempre. Nos volvemos a encontrar con el último programa de La Letra Chica de este año, el próximo miércoles, aquí en vivo por la pantalla de TV Ciudad. Chau, gracias, que descansen.